PAN, e incluso planeamos hacer posteriormente una compulsa de lo que aquí decimos con lo que se diga el día del informe. Y es que hemos reflexionado que sí es cierto, muchos mexicanos se dejaron convencer por un candidato que prometía acelerar el proceso de cambio iniciado durante los gobiernos emanados por Acción Nacional. Ese candidato argumentaba que en esos años no se habían alcanzado las transformaciones sustanciales que el país necesitaba y que él sí sabía cómo hacerlo. Cada día su campaña hacía compromisos que firmaba ante notario. La verdad es que a 9 meses del inicio de su gobierno, Peña no ha cumplido. Y quienes votaron por él hoy se sienten defraudados. Durante estos primeros meses de su gobierno, el partido en el gobierno no solo se ha mostrado incapaz, sino que ha hecho algo peor. Ha desbaratado muchos procesos y proyectos provechosos, probados, emprendidos por los gobiernos panistas que lo antecedieron. Los mexicanos empezamos a padecer de nueva cuenta esa manera autoritaria de gobernar del viejo PRI que ya habíamos empezado a erradicar. El viejo PRI era capaz de destruir cada 6 años los trabajos realizados por el gobierno anterior de su propio partido y devorar a sus antecesores. Hoy sigue haciendo lo mismo. Programas bien ejecutados, bien probados, hoy están detenidos. ¿Por qué? Simplemente porque dicen que saben hacerlo mejor, pero no empiezan. Más aún, han sido capaces de destruir en muy poco tiempo sectores industriales completos. Hicieron una crítica al programa de vivienda de los gobiernos panistas. Está bien, se vale, y se dijeron que lo iban a cambiar por algo mejor. Está bien, se vale, después de todo, para eso son gobierno. Lo que no se vale es destruir todas las empresas del sector sin poner nada a cambio, salvo algunas razones absurdas respecto de lo que quieren hacer. Lo mismo en seguridad, como aquí se ha dicho. El hecho es que el presidente Peña llega a su primer informe demostrando que no hay nada nuevo en el PRI. Esta nueva generación de priistas de siempre, resulta ser muy chica para cumplir los retos del México de hoy, y en cambio demuestra que conserva los mismos patrones de conducta trabiliaria, abusiva y autoritaria que durante décadas exhibieron sus antecesores. La imagen de gobierno democrático y eficaz que ha querido construir gastando enormes recursos publicitarios se ve empañada con acciones como las que analizaremos y podrán ustedes leer en este documento. Hay que alertar de los peligros de la transición democrática que la sociedad mexicana ha venido impulsando durante los últimos lustros. Esa alerta de contingencia democrática que hizo sonar el PAN en la voz de su presidente Gustavo Madero es hoy también ya una alerta de contingencia de gobierno. No tenemos un gobierno capaz. El desencanto social generado por simular que se hacen las cosas sin en realidad hacerlas es cada día mayor. Demasiados incumplimientos, demasiados errores y omisiones están provocando que la sociedad ahora reclame que efectivamente el gobierno de Peña no cumple. En esta obra encontrarán ustedes argumentos fundados en datos que podrán ustedes revisar en sus fuentes originales, prácticamente todas ellas fuentes gubernamentales y otras fuentes públicas. Es un texto de poco más de 60 páginas, profusamente ilustrado con gráficas y tablas, de las cuales en una rápida pasada comentaré con ustedes
10 de ellas, para darles una probadita de lo que en un rato, cuando abran su equipo y el archivo que tienen en su USB podrán ver. El crecimiento que ya decía muy bien Luis Pasos es un crecimiento que ha bajado de un 6.7 que se tuvo en el segundo trimestre de 2010 a 1.5. Y muchas de las estimaciones hablan ya de 1.1 de crecimiento al final del año. Y quizá pecan, lo lamentamos mucho, de optimistas. Adelante. Este es el crecimiento real, anualizado y desestacionalizado, para poder hacer comparaciones muy precisas entre el pasado y el presente. Y miren lo que ha logrado en tan solo unos cuantos meses de gobierno. Es una verdadera picada que tiende a cero. Es por eso que algunos analistas empiezan a hablar de la posibilidad de una recesión. Ya tuvo que salir hoy el secretario de Hacienda a decir, no hay recesión, lo que hay es desaceleración. ¿Qué? Se oye la frenada, ¿no? Hasta quemaron llanta. La que sigue. Si comparamos la tasa de inflación, que con tantos esfuerzos en los últimos 15 años, sobre todo gobiernos del PAN, se ha logrado someter, porque es el peor impuesto posible y el más injusto, el que todos los días le cobra a los mexicanos, sacándole, y a los consumidores sacándole del bolsillo dinero sin que nos demos cuenta. La inflación está volviendo a subir. Y está volviendo a subir no porque tengamos un Banco de México locuaz, está volviendo a subir porque tenemos un gobierno que no está haciendo bien su trabajo. Adelante vemos una más. Esta inflación a nivel general, en el último reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor es 4,5, pero si la desglosamos nos damos cuenta de que es una inflación especialmente cruel con los sectores de menos ingresos. Sí, es 4.5 en general, pero los productos agropecuarios están subiendo 13.8, las frutas y las verduras 12.7, los productos pecuarios como el pollo, el huevo, la carne 14.4. Y las tarifas autorizadas para el gobierno, sobre todo los gasolinazos que tanto decían que lastimaban al pueblo, hoy son mucho más fuertes y tienen una tasa de 7.4%. Eso es lo que compone una parte importante de la canasta de consumo de los sectores menos beneficiados del país, y ahí especialmente se está cebando el impuesto injusto llamado inflación. Adelante. El desempleo, 3.7 en el primer semestre del presidente Felipe Calderón contra 5%. 5% de tasa de desempleo abierto. Es una tasa muy grande. Si tenemos 20 millones más o menos de personas buscando empleo en este momento, solamente se generaron en el mes pasado 2.200 empleos totales, 12.000 empleos permanentes. La verdad es que para esos mexicanos conseguir un empleo fue como sacarse 2 loterías seguidas sin tan buen premio. La que sigue, por favor. Ya había hablado Luis Pasos de los nuevos empleos inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y es una caída verdaderamente fuerte de lo que fue 2010, apenas saliendo de una recesión, 2011 y 2012. El PRI está volviendo a hacer el milagro de lo que hizo en su última década, que el mundo crecía y la maquinaria económica del mundo, que eran los Estados Unidos, pita y pita para adelante, y México dando tumbos entre devaluaciones, expropiaciones y bajo crecimiento. ¿Con qué cara nos van a decir que hoy México está creciendo poco porque la economía americana no crece? Se está creciendo al doble de la nuestra. No es por ahí, no, se dice por ahí. La que sigue, por favor. Vamos llegando ya al final.
Estos nuevos empleos en el IMSS son los permanentes, 12,000. El número de empleos totales, porque estando un enorme desempleo en el campo, es de tan solo 2,200 en este último mes. Y si vemos las acciones del gobierno en la siguiente gráfica, acciones que dependen la siguiente por favor, exclusivamente del gobierno, nos damos cuenta que están deshaciendo el balance público superavitario que tenía en el primer semestre de su gobierno el presidente Calderón, y ya tienen un déficit en el balance público y que se están terminando el primario a tasas de menos 152% de cambio y 69.8% en precios constantes. La que sigue, por favor. La inflación ciertamente es más dinámica que los salarios en la carrera precios-salarios. Y aquí la comparamos contra salarios mínimos de cotización, el salario medio de cotización del IMSS, el empleo formal, o contra el marcador o indicador de salario mínimo general. Durante décadas los mexicanos perdimos valor adquisitivo del salario, porque la inflación crecía más que los salarios, que crecían poco porque no había crecimiento en la productividad. Durante los primeros 12 años de gobiernos panistas, y subrayo los primeros 12 años, porque aunque no traigo el contador, ahí vamos de regreso, se dio por primera vez en un cuarto de siglo una leve recuperación del nivel de salario real. Ya la esfumaron en tan solo el inicio del gobierno de Peña Nieto, y hoy en día hay un decrecimiento de los salarios reales por efecto de la inflación. Vamos ya terminando, por favor. Hablan de que ellos sí saben gobernar. Pues esto depende completamente de ellos. La variación real del gasto público no pagado, menos 2.80%. Ni siquiera saben ejercer el presupuesto. Todos estamos hablando del subejercicio y de que ese motor de dinamismo económico que depende del gobierno está pagado. Es grave que sean especialmente altos estos números en turismo, desarrollo social, economía y salud. No están siendo capaces ni siquiera de ejercer el gasto público que recibieron inercialmente. La que sigue. El crecimiento de los combustibles, magna, premium y diésel. La pendiente está aumentando en lugar de estar disminuyendo. Ya tenemos precios comparativamente más altos que los precios de nuestros vecinos. Vámonos. ¿Otra? Esta ya la habíamos visto, la que sigue y ya terminamos. El subejercicio en las diferentes áreas. Agricultura, hacienda, turismo, PGR, en todas las áreas tienen porcentajes importantes de subejercicio. Pero este gobierno que nos ha saturado de promesas para combatir la pobreza ha sido especialmente ineficaz en ejercer el presupuesto de alivio a la pobreza. Porque dicen que lo van a hacer mejor. La misma historia que con la vivienda. No cambia nada, pero sí destruye. La que sigue nos lo muestra. Otra más. Apoyo a proyectos de comunicación indígena. Dejen una sola. 99% de su ejercicio. Fortalecimiento a la perspectiva de género, 98%. Fondo de apoyo a migrantes, 92% su ejercicio. Acciones de igualdad de género con población indígena, 81%. Los programas de combate a la pobreza son los más castigados por este gobierno. Me queda un par para seguridad y con eso terminaría. Sigue, por favor. Todo esto lo van a encontrar ahí. La que sigue.
nada más quiero dejarles esta última. Homicidios dolosos. Les encanta dar una cifra que es como la del chiste menos el número que pensaste. ¿Cuál? Homicidios cometidos entre grupos delincuenciales. Oye, ¿cuáles son esos? Los que dice Osorio. Y pues estos van bajando. Nada más que le digan homicidios dolosos y el crecimiento es enorme. Quiero dejarlo aquí, quiero simplemente invitarlos a que ustedes abran esta obra. Es una obra de 64 páginas, la vamos a mantener como una obra viva durante los próximos meses, la vamos a comparar con lo que nos diga el gobierno y con tristeza lo decimos, no con gusto. Es muy triste ver que el informe del primer año de gobierno son promesas no cumplidas y la certeza de que teníamos razón. Peña no cumplió. Muchas gracias.